Vi La abeja estoica, es un viaje fantástico de filosofía estoica. Así se presenta el libro de Carlos Luis Andrade, presentador y coach ecuatoriano, quien está bajo la pluma de esta nueva obra, un libro que va más allá de una simple fábula, como dice él, sino que es un viaje transformador. Carlos Luis Andrade ha tenido una carrera larga como comunicador social, como productor, emprendedor, máster en innovación, emprendimiento, máster en coaching, y ese camino lo ha llevado a algunos resultados. Entre esos resultados, este libro que tengo en mis manos, que tuve la suerte de haberlo leído antes porque Carlos Luis mismo me lo hizo llegar como un regalo y me dijo, dale una leída y me cuentas. Y el me cuentas resultó en hoy. Bienvenido, Carlos Luis. Gracias. Para mí es un placer enorme estar sentado aquí compartiendo contigo sobre este proyecto que es muy lindo y que creo que a tu audiencia le va a gustar mucho. Yo también creo, porque no es tan fácil resumir en un caso particular la filosofía estoica, algo que se lleva a muchas aristas de nuestra vida, pero tú lo haces de una manera, como te lo decía antes de entrar, breve, sencilla, muy comprensible y a la vez, podría yo decir que un poco inocente. Una historia inocente nos lleva a muchos aprendizajes. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, porque además luego quiero hablar que acabas de llegar de Colombia, de presentar el libro y que me dijiste que te había ido muy bien. ¿Por qué la filosofía estoica? En algún momento, pues pensé en que debía retribuir a lo que a mí me ha ayudado en mi vida. Fíjate que tuve una adolescencia marcada por temas familiares y políticos que hicieron que como adolescente tenga una inestabilidad emocional. Y producto de esa inestabilidad emocional, tener que abandonar mi familia y mi tierra para venirme a Guayaquil a terminar mis últimos años de colegio. En esa aventura comencé a sentir la ansiedad y el cuestionamiento sobre qué iba a ser de mi vida. ¿Qué edad tenías? Estaba próximo a cumplir mis 15 años. Ok, adolescencia pura. Adolescencia pura. Y sin embargo, es ahí cuando conozco a la filosofía en general. Yo vengo marcado por lo social, por mi padre y por mi madre. Mi madre exiliada política de Chile, de la época de la dictadura, y mi papá también en las líneas políticas, así que mi abuelo en Manabí también. Entonces para mí en la casa de mis abuelos, de mis padres, se hablaban de dos cosas, de política y de Barcelona. No se podía hablar absolutamente nada más. Entonces lo social me marcó desde la infancia y conozco la filosofía precisamente cuando me mandan a hacer un ensayo de filosofía estoica, ensayo, a lo cual lo cuento en la introducción. Me aviento a tratar de copiarlo y que el profesor Ricardo Valencia, profesor de filosofía que ha formado a muchos jóvenes aquí en Guayaquil, me ve y me anima a seguir copiando mi ensayo, cosas que mis oídos dijeron, wow, qué chévere este colegio, me animan a hacer las cosas fáciles. Pero al terminar el ensayo, él me dice, bueno, párate cavernícola y explícanos. Claro. Y ahí entendí que no se trataba de hacer o de copiar un ensayo, se trataba de entender. Esa noche cogí un libro y por primera vez comencé a estudiar un libro a conciencia. Y era un libro de filosofía que todavía lo guardo, que te contaba la historia de la filosofía, desde los naturalistas, Sócrates, Platón, Aristóteles y el helenismo, en donde se centra la filosofía estoica. Y sabes que ahí me enamoré del estoicismo y me ayudó a transitar las cosas que vivía como adolescente y luego en ciertos ítems de mi vida también, que pasé por cosas muy duras. Cuando después estudié coaching, yo decía, ¿pero qué es esto? Esto es estoicismo. Yo hablaba con mi primer coach, que es un colombiano, se llama Wilson Betancourt, con quien tengo contacto, y yo le decía, pero esto es filosofía estoica, esto es... Y él me decía, sí.
Obviamente después entendí todo el aporte de los estoicos a la terapia cognitiva conductual, etcétera, etcétera. Claro. Ahora, no supongamos que todos nuestros oyentes tienen claridad sobre el estoicismo, ¿no? Entonces me gustaría que tú tal vez pudieras o podamos conversar de qué se trata el estoicismo, esta filosofía, esta forma de ver la vida que hace que tal vez el peso caiga de una manera distinta. Dale. ¿Cierto? Entonces, fíjate, para tratar de conceptualizar una escuela de pensamiento que no nació estructurada como otras, sino que se fue construyendo de a poco, podría decirte que el estoicismo es una escuela de pensamiento que nos invita a tener una vida plena. ¿Cómo tener una vida plena? Viviendo acorde a la naturaleza y a la virtud. Entonces es una escuela que te plantea unas virtudes y te dice si tus actos van acorde a esas virtudes, vas en buen camino, vas a tener una vida plena. Ahora, pero la vida tiene adversidades. Entonces el estoicismo te invita a vivir una vida plena a pesar de las adversidades y te da herramientas para transitar por esas adversidades. Sí, hoy en día tal vez se dice, es que esta persona es muy estoica. Cuando popularizamos tal vez esa forma de decir a aquella persona que la vemos como muy centrada en sí, como muy capaz de manejar sus emociones, como quien tiene un autocontrol importante, pero va más allá el estoicismo, ¿no? Tiene que ver también con la expectativa de lo que me pasa y lo que hago con eso que me pasó. Esta frase tan común de no es lo que te pasa, sino lo que haces con aquello que te pasa. Tiene que ver directamente con el estoicismo. Sí, porque el estoicismo nos invita, a ver, sí y no. Fíjate que una de las críticas al estoicismo es básicamente esa percepción de que el estoicismo se enfoca solamente en lo que nosotros podemos hacer y nada más. Y no es tanto así. La dicotomía del control que te invita a saber bajo una circunstancia qué está bajo tu control y qué no está bajo tu control es solo una herramienta de la escuela filosófica. Cuando alguien se vaya a definir como estoico, tiene que ver la escuela de pensamiento en su complejidad, tomando en cuenta todas las herramientas. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en los textos de Marco Aurelio nos invita a estar conectado con el mundo. Entonces, sí. Es verdad, yo solamente puedo gobernar lo que yo puedo hacer, pero también puedo elegir hacer cosas que puedan mejorar el mundo. ¿Me explico? Entonces, un estoico no es un frío pasivo señor Spock de Viajes a las Estrellas, que le importa un comino lo que pase a su alrededor. No. Un estoico tiene un compromiso con el mundo y de ahí el tema de la abeja, ¿no? El tema de la abeja que Marco Aurelio decía, lo que le hace bien a la colmena le hace bien a la abeja, lo que no le hace bien a la colmena no le hace bien a la abeja. Y es una invitación a reflexionar sobre los actos que hacemos en la vida. ¿Tus actos le hacen bien al mundo? Si le hacen bien al mundo, hazlo, pero si no le hacen bien al mundo, ten cuidado. Porque si le afecta al mundo, te afecta a ti. Totalmente. Abejardo es tu personaje. Háblame de Abejardo. Abejardo es el hijo de la reina madre, un chico que lo tuvo todo. Una persona, al ser una fábula, la puedes llevar a la vida real, ¿no? El hijo de padres con mucho poder adquisitivo que le dieron todo al chico, todo lo que quería, nunca le costó nada, nunca tuvo una necesidad. Y producto de eso generó un hiperego. Lo tuvo todo menos lo más importante, que son las habilidades para transitar por la vida. Entonces, en la ausencia de estos padres, Abejardo tiene un viaje. Y en ese viaje por el mundo, la naturaleza se encarga de irle enseñando cómo vivir conforme a la virtud y a la naturaleza, aprendiendo en cada capítulo esas herramientas estoicas. ¿Qué quise hacer con Abejardo? Los libros que a mí me marcaron, mis libros iniciales, Juan Salvador Gaviota de Richard Bach o El Principito, que son en lo que la literatura se considera un viaje del héroe, es lo que quise hacer con Abejardo. Quise tener un Juan Salvador Gaviota nuestro, sin copiar, porque no tiene que ver la historia de Juan Salvador Gaviota con Abejardo, más que coincidir en esa figura literaria. Pero quise hacer eso, una persona
un ser que vive una transformación en un viaje. Voy a leer. Abejardo, una abeja simbólica, emprende un viaje lleno de desafíos y descubrimientos. Sus aventuras lo ponen a prueba, enseñándole lecciones valiosas sobre la resiliencia, la paciencia y el autocontrol. Cada página está diseñada para que disfrutes experimentando cada pensamiento y herramienta encontrada en las historias de sus personajes. Es un libro que se va leyendo muy fácil, es de fácil lectura, pero como dice aquí, uno debe hacer sus pausas. Creo que cuando haces las pausas es más rico, ¿cierto? Sí, sí. Cuando haces las pausas te empiezas a dar cuenta de esas pequeñas comparaciones entre lo que le pasa a Abejardo y lo que te pasó a ti, o lo que le pasa a Abejardo y lo que te puede volver a pasar a ti, muchas más veces o no. Es decir, cuando Abejardo sale de su lugar de protección, en donde además había otras abejas que le decían, no, es que tú eres como presumido, como que no sabes hacer las cosas, te va a ir mal en la vida, no sé qué, y él se cree mucho. Ahí tú te puedes preguntar, tú dices, ¿en qué momento de la vida yo también he sido Abejardo? ¿En qué momento yo también he sentido, será que me he sentido que creo más, que sé más, que lo tengo todo? O no, definitivamente, tal vez yo fui la abeja que le decía al pobre Abejardo, que también es un poco víctima del tenerlo todo, ay, es que tú lo tienes todo y no sirves para nada. O sea, uno puede ponerse como en diferentes lugares. También te puedes poner en el lugar de la reina madre. Y esa reina que, pobrecito, tengo que proteger a mi hijo, tiene que tenerlo todo. Y cuando le tocó salir y se enfrentó contra todas estas amenazas de la naturaleza, entre comillas amenazas, simplemente es la naturaleza, amenaza para él. Entonces tú dices, claro, es que yo tengo que preparar a mi hijo, y paro y digo, yo tengo que preparar a mis 2 hijos para la vida. No les puedo dar todo lo que yo quisiera. Sí. Fíjate que cuando escribía en estas 2 semanas el condumio del libro, en mi cabeza, debo confesarte que no estaba una obra literaria estructurada al 100%. O sea, si entramos en un análisis literario probablemente hay que mejorar diálogos, probablemente al final mucha gente me ha dicho, me quedo como que, pero es que viene otro Abejardo. Pues cuando escribí el libro pensé que iba a haber una segunda y tenía ideas en la cabeza que hay una tercera parte. Pero cuando escribía el libro, yo no pensaba en un producto tal cual como tú lo tienes ahora, sino que este es un producto que viene a ser parte de un proyecto. Entonces, en el proyecto de Bee va más allá de un libro. Esta es la presentación de la fábula. Pero actualmente, por ejemplo, estamos trabajando en Bee como la base para un programa de cultura organizacional, en donde cada colaborador recibe un Bee y después de cada capítulo hay preguntas de reflexión, un examen extensivo, en donde precisamente van esa pausa que tú lo comentas. Mi sueño con Bee es que sea leído por todos los jóvenes de Latinoamérica y el mundo. Y el producto que va a llegar a ellos seguramente va a ser un libro de bolsillo que ya tenga incluido estas pausas al finalizar de cada capítulo. Entonces, en primera etapa o en primera fase del proyecto es dar a conocer esta fábula y viene vestida así. Y seguramente creo que el siguiente paso, porque te cuento que el tiraje de la fábula yo creo que ya mismo se acaba. Y el siguiente paso es hacer un tiraje de una pasta muy premium, muy linda, para que sea un buen regalo, y una línea de bolsillo para que sea masificado. Pero este formato está muy bien presentado. Lo voy a poner aquí, déjenme enfocarlo correctamente. Es muy bien presentado. Es decir, hay un trabajo gráfico muy bonito. Sí. Y el trabajo lo hizo la editorial, que se llama Pan House, que es una editorial colombiana-venezolana. Y también la imprenta, Cinefelder, me sugirió unas cosas que la asesora de la imprenta me sugirió unas cosas que le hice caso y pues como resultado tuvimos un producto muy lindo. Claro. Muy lindo. Hablando de Colombia, porque mencionaste una editorial colombo-venezolana, estuviste en Colombia la semana pasada presentando Bee. ¿Cómo te fue?
Espectacular. Primero que todo, ¿cómo llegaste allá? No si en Bueno, avión llegó- o en tren, pero ¿cómo llegaste allá? O sea, ¿por qué decir voy a ir a Colombia o te invitaron? A ver, me invitó la editorial, Ok. la editorial que se llama Pan House. Me invita porque ve en el libro algo diferente y algo distinto a lo que se está publicando. Entonces, ellos me dicen, wow, o sea, las personas que escuchan del proyecto preguntan, se enamoran. Entonces, me voy por la invitación de la Pan House al stand, pero me fui con una mentalidad. Tenía yo ciertas actividades donde iba a presentar el libro, un par de actividades en el Gimnasio Moderno de Bogotá, que es una de las instituciones más prestigiosas, educativas, Sí. de humanidades, y en donde tuve un auditorio selecto y exquisito. ¿Te hicieron preguntas? Sí, me hicieron preguntas y preguntas de filosofía y preguntas de lo social y preguntas sobre la crisis de Latinoamérica con el tema de la inseguridad y cómo el libro podía encajar ahí. Tuve la oportunidad de compartir con Alfredo ¿Te sorprendieron López. esas preguntas? Sí. Claro, porque la última, por ejemplo, no la veía venir. Sin embargo, la última del tema de la inseguridad es una de las razones por las cuales hice el proyecto también. Mira, todo va conectándose. Porque la inseguridad no solo se combate con bala y con cárcel. La inseguridad se combate con educación y con cultura. Y esta es una forma muy fácil como a nivel cultural vamos metiendo las virtudes en los seres humanos. Y eso te llevó al paso siguiente entonces, Al a paso la nueva siguiente. visita que me hacen, pero vamos por pasos, Sí. vamos por Entonces, partes. me voy invitado por la Filbo, por la editorial Pan House a la Filbo. La Filbo es un monstruo. Son 18 pabellones de libros. Bogotá y Colombia es un país que lee muchísimo. Todos los días estaba abarrotado de gente. Y a mí no me conocía nadie. Yo era... Tú fuiste NN. Exactamente. Pero se me ocurrió hacer unos mementos, que son unas cartas, en donde por un lado está la ilustración de la abeja, que es súper atractiva, la abejita y las ilustraciones, porque la fábula es ilustrada. Y por otro lado está una frase de poder. Yo le llamo, es un insight. Los antiguos estoicos recomendaban llevar consigo siempre una frase de poder para que cuando llegue la adversidad uno tenga la claridad para transitarla. Entonces, me mandé a imprimir estas tarjetitas en 6, por ejemplo, en 6 categorías. La categoría de liderazgo, frases de liderazgo. La categoría del amor fati, el amor al destino, pues frases del amor fati. Categoría dicotomía de control, categoría memento mori, categoría premeditatio malorum. Entonces, comencé a lanzarme tal cual vendedor de la calle a la gente. En la feria. Y le decía, te regalo un memento. La gente me preguntaba, ¿qué es un memento? Y comenzaba mi speech. El memento es una frase de poder que los viejos estoicos recomendaban para cuando tengas la adversidad te ayuda a transitarla con claridad. No, ya te la aprendiste de memoria porque me la acabaste de decir. Y después me dice, ay, qué lindo, escoja uno con los ojos cerrados. Ah, pero no es brujería. Lo que pasa es que el amor fati es una de las herramientas estoicas, el amor al destino, el amor a lo que te toque. Y escogían una cartita. Y, mira, en esta cartita la abeja, que es la hija de la reina madre, entonces le contaba la fábula a través de este jueguito y terminaban comprando. Y eso comenzó a que, por ejemplo, los libros que yo vendí el primer día, el segundo y el tercer día venía gente recomendada. Vengo por una fábula estoica. Vengo por el libro de la abejita. Y eso no sabes. Imagínate. Eso claro, no sabes cuánto me llenó a mí de emoción. de llegar a un lugar donde no te conocen, más que de la editorial, a que un público, realmente aquí, Carlos Luis, pues tú eres muy famoso. Históricamente Sí. llevas muchos años siendo muy famoso, sobre todo por la televisión. Y aquí sí te conocen. Entonces te dicen, bueno, vamos a comprar el libro de Carlos Luis. Pero llegar a Bogotá donde nadie te conoce y lograr, vendiste todo. Me contaste que vendiste todo. O sea, te fuiste con libros, llegaste sin libros. Sí, sí, literal. Eso me llenó de satisfacción, porque a veces cuando uno tiene los privilegios de la fama, porque si te da privilegios, te da trato, te los da. Que uno acepte unos privilegios o no es otra cosa, pero te da.
a veces te hace cuestionar qué sería de mí si no hubiera tomado ese camino. Entonces, ir a Colombia es como ponerme a prueba mi trabajo y poner a prueba las cosas que hago. Y para mí fue muy lindo regresar con ese feedback de la gente allá. Ahora, después de esta presentación, te dijeron, Carlos Luis, ¿por qué no vienes a este otro lugar? ¿Qué lugar es este? Que me llamó la atención cuando me lo contaste antes de entrar al aire. A centros penitenciarios. Sí, hay un proyecto manejado por Alita Quintero, que es una gran penalista colombiana, y ella tiene un proyecto de llevar librerías a los centros penitenciarios. Cuando escuchó del proyecto, me contactó y le dijo a la editorial, Carlos Luis tiene que estar acá. Entonces, en 2 días preparé una charla para los 100 centros penitenciarios de Colombia, conectados a través de pantalla gigante en un estudio de grabación, en donde pues ahí sí me sentí como pez en el agua. Pero claro, llegaron muchos autores, pero cuando me tocó a mí coger el micrófono, no, ahí sí, es como que, aparte me sentí inspirado. Fue un día sensacional. Recuerdo que empecé, porque comenzaron a surgir, bueno, ¿qué hablo? Hay tanto por hablar, y tenía solo 12 minutos. Entonces, recuerdo que empecé, bueno, ¿qué tienen en común Nelson Mandela, Pepe Mujica, Víctor Frank? ¿Qué tienen en común los tres? Entonces, lo primero que se te viene a la cabeza es, los tres estuvieron presos. Pero no, los tres cultivaron la virtud. Bueno, el preso de Víctor Frankl fue otro nivel de preso, ¿no? Pero holocausto. Es preso, claro, fue holocausto. Fue privado de libertad. Totalmente, privado de libertad, y ya a nivel otro extremo. Sí. Pero y en ese viaje que tuvo Víctor Frank, que lo narra lindo en su libro, pues a través de ver los ojos como aprendiz, hizo desarrollar la virtud, la virtud de la templanza, la virtud del valor, la virtud de la sabiduría. En busca de sentido, ¿no? Sí, sí. Y Nelson Mandela leía a Epicteto cuando estaba en cárcel. Y Pepe Mujica se autodefine estoico. Y leía a Epicteto y leía Meditaciones de Marco Aurelio mientras estaba. Tanto así que para mí Mujica evolucionó en su ideología. Pero en todo caso, la respuesta es cultivaron la virtud. Y ahí comenzaba mi speech sobre las virtudes estoicas y cómo podían aportar, qué hacer, cuáles son las herramientas para cultivar la virtud mientras están privados de la libertad. Y por qué no soñar en, después de estar privados de la libertad, conseguir cosas grandes. Claro, en una transformación. La transformación que vivió Abelardo en ese viaje. En ese viaje de vientos fuertes de la tormenta que amenazaban con derribarlo, hasta los encuentros con situaciones extremas que lo desafían y le enseñan, como dice tu libro. Abelardo es un poquito todos, y todos podemos ser un poquito Abelardo. Abelardo y la fábula en sí, la fábula tiene algo mágico. La fábula tiene algo mágico que transmite el lenguaje de nuestra mente reactiva, de nuestra mente inconsciente. La comunicación la procesa nuestra mente reactiva o nuestra mente inconsciente. Luego, nuestros filtros y el consciente la procesan, pero primero la recepta la mente reactiva. Y cuando tú le hablas a la mente a través de esta tecnología en donde tú visualizas cosas, sientes cosas, percibes aromas, activas los sentidos, le estás hablando a la mente en la misma frecuencia. Y esto es lo que hace de que a través de una fábula tú no le digas a una persona cómo tiene que resolver un problema, pero es su mente reactiva, su mente inconsciente la que solita va articulando y va ajustando lo que tiene que ajustar para poder resolver el problema o transitar por la adversidad. Por eso una fábula, porque para mí es la forma más poderosa de transmitir un mensaje. Esa es la razón por la cual Jesús hablaba en parábola. ¿Por qué Buda utilizaba los cuentos chinos? Porque las historias tienen eso, y cuando lo haces a través de una fábula o una metáfora, eso es más poderoso todavía. Estamos conversando con Carlos Luis Andrade. Él es autor de Be, este libro que tengo en mis manos para quienes nos están viendo. Es
un viaje fantástico de filosofía estoica, así se titula este libro, que diría yo que lo puedes leer varias veces en tu vida. Y si siempre... lo lees a la adolescencia, seguramente te llevas algo. Si lo lees en tu adultez, te llevas otras cosas más. Si lo llegas a leer tal vez 10 años después, te llevas aprendizajes distintos, porque son transformaciones constantes las que vivimos los seres humanos. Decía Heráclito, que no es un estoico, pero es inspirado, los estoicos se inspiraban mucho en Heráclito, en el naturalista, de que uno nunca se baña 2 veces en el mismo río. Claro. Porque el río no es el mismo y tú tampoco lo eres. Exactamente. Yo he tenido personas que lo han leído ya más de una vez. Y me dice, es impresionante cómo en la primera lectura me quedó esto y cómo en la segunda lectura me quedó esto. He escuchado mensajes de cosas que yo ni me esperaba sobre la fábula. Sin embargo, pues depende el desafío que te propongas al momento de leerlo. ¿A qué le llamo yo desafío? Pues un poco como Víctor Frank en El hombre en busca de sentido. Voy a transitar este holocausto como un aprendiz para que cuando salga y todo termine, yo pueda ayudar a las personas que vivieron esto a salir adelante. Y eso que Víctor Frankl al inicio de su narración, él no pensaba así. Él apenas se estaba enfrentando a una situación a la que no tenía control. Y él decía, ¿por qué unos se están muriendo y yo no? Sí. Yo sigo aquí. O sea, él hasta ese momento no tenía idea del control que podía llevar sobre sí. Claro, lo fue descubriendo. Lo fue descubriendo y eso se ve. Terminó encontrando ese propósito que le ayuda. Terminó encontrando, entonces, exacto. Yo planteo en la introducción también ese desafío. ¿Qué problema tienes? O sea, ¿qué estás pasando? ¿Estás pasando la muerte de un ser querido? ¿Estás teniendo problemas económicos? En tu trabajo hay una persona que de pronto está chocando contigo. El emprendimiento no tiene las ventas adecuadas. Escribe, o sea, el desafío a la persona a que se centre y se enfoque en un problema y ahora sí lea la fábula. Y comienzas a descubrir cosas impresionantes. Voy a finalizar nuestra conversación, que podría ser larga, porque además a ti te gusta hablar. Hablo y te gusta muchísimo. hablar del tema que más te gusta, que es este. Ya vamos a decir también dónde pueden adquirir este libro, pues de lo que queda, que me dijiste. Y tú arrancas la introducción. Bueno, la introducción del libro dice: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Esta frase es cíclica, ¿no? Es como una realidad cíclica. Y creo que también está para detenerse en ella. O sea, es una frase poderosa y que te invita desde ese momento, desde ese instante en que la lees, a evaluar tu pasado, tu presente, tu futuro y hasta el de tus hijos. Fíjate que vivimos en un mundo en donde de pronto la gente no se detiene, no hace ese ejercicio de detenerse y da por sentado las cosas que vemos y leemos. Yo pongo esa frase porque a mí me marcó cuando la escuché, la leí por primera vez. Es muy estoica, pero también la desafío. Si te das cuenta, yo empiezo desafiando. Un libro de filosofía tenemos que desafiar. No podemos aceptarlo todo. Y lo desafío porque podría decirse que esta teoría de la necesidad, de que el ser humano se desarrolla en la necesidad, pues es valedera siempre. Sin embargo, no siempre fue así. Yo cuando me vine a Guayaquil, yo conocí mucha gente que no tenía necesidad. Para nada. Económicamente, sus padres tenían todas las comodidades. Diferente a la realidad que yo venía de mi tierra, Manabí. En la ruralidad tú ves cosas que cuando comienzas a comparar dices, wow. Y estos amigos que no tenían necesidades, pues son grandes personas, son extraordinarios, siguen teniendo, son buenos. Entonces no necesariamente los tiempos duros crean hombres fuertes, ni los tiempos buenos crean hombres débiles.
creo que lo que crea hombres débiles o hombres o mujeres débiles o fuertes, pues es la formación que podemos darle a estos hombres y mujeres. Y ahí, por eso, conectar con padres, decirle cómo estamos llevando esa paternidad con nuestros hijos. No se trata de quitarles todo, se trata de que entiendas de que cuando tu hijo quiere algo, está bien darles, pero también está bien pensar cómo ellos pueden desarrollar la habilidad para adquirirlo por sus propios medios. Y ahí debe ser un tema de tino. De poder criar a tus hijos con un poquito de hambre, con un poquito de sed. De equilibrio. De equilibrio. De equilibrio. Carlos Luis, ¿dónde pueden nuestros oyentes encontrar tu libro? Vi lo pueden encontrar en Guayaquil, en Librería Española. La Librería Española en Guayaquil está en El Dorado, en todos los ríos centros. Vi en Quito, en The Owl, en esta librería fantástica que queda en el Paseo San Francisco, Librería Española del Bosque, del CCI y las demás librerías españolas de Quito. Si lo quieren para que llegue a su casa, buscalibre.com. En Buscalibre lo puedes pedir y lo puedes regalar para que vaya a cualquier parte de Latinoamérica. Digo, lo puedes regalar porque una persona que lo leyó le regaló a su familia en Colombia el libro, lo compró en Buscalibre y se lo envió. Entonces le llegó a Colombia el libro. Bueno, quienes son amantes de la lectura digital, me cuesta mucho. He leído libros digitales, pero me cuesta mucho. Amazon también está, lo pueden buscar como Carlos Luis Andrade y les va a encontrar. Pueden comprar la versión digital o pueden comprar el libro físico. En Estados Unidos y Europa, Amazon llega sin problema. Perfecto. Vi como abeja, que les quede claro a nuestros oyentes, quienes no están viendo, pero aquí lo estoy poniendo de todas formas para que puedan revisar. Vi como abeja en inglés, ese es el nombre, un viaje fantástico de filosofía estoica. Carlos Luis, muchas gracias por haberme compartido esta experiencia tuya con el libro, con esta fábula. Seguramente saldrán más cosas del proyecto que más adelante nos podrás contar. Así que estás invitado nuevamente para compartir este y otros proyectos tuyos. Gracias a ti y las personas que nos están escuchando. ¿Gaby nos está escuchando? Sí, porque nos ella es está oyente de La Lupa sí. de vez en cuando. Sí. Un abrazo para Gaby. Le mando un abrazo a Gaby. También gracias por el apoyo al proyecto. La verdad que el escritor es muy desafiante. Lo que vivimos los escritores, por ahí dicen en un país que no lee, en un país que no compra libros, pero no importa. Yo creo que el desafío también es ese, hacer un proyecto para que otros se animen a hacerlo también. Ojalá y podamos tener una Filbo como la de Bogotá acá. Yo he llegado y me he comprometido con la gente de la Filbo Guayaquil a decirles que cuentan conmigo para lo que quieran y para lo que deseen, porque cada vez más personas se unan a este hábito de leer, que la lectura hace cosas poderosas en el ser humano, nos invita a imaginar, a crear. La lectura a través de las palabras pues comparte conocimiento, es un vehículo. Las palabras también son moduladores de la emoción. Cuando leemos nos olvidamos de todo y modulamos lo que sentimos, y la lectura también crea, nos ayuda a crear. Entonces eso, gracias por este espacio y sí, cuando tenga cosas nuevas en el proyecto nos las escribo y contarás. les comparto. Perfecto, estaba buscando un subrayado mío que no lo encontré, así que será para la siguiente vez. Subrayaste algo de la mamá, me acuerdo, de la abeja madre. Sí, correcto, porque lo posteé. Sí. Pero ya se me fue, entonces no encontré la página, creo que era la 90 por ahí, pero no me va, no sé. No está suficientemente rayado este libro todavía por mí. Esa frase, sí. Esa frase la hice pensando en mi madre. 99, ¿era esta? Déjame ver. Era esta, a ver. Abejardo se dio cuenta de que la gran masa de energía que generaba la luz estaba compuesta por 7 pequeñas luciérnagas que juntas tenían el superpoder de iluminar poderosamente, mientras que separadas, cada una iluminaba lo justo y necesario para alumbrar apenas su propio camino. Página 99. Es linda esa frase, muy linda, porque nos habla de la fuerza de la comunidad, de la fuerza del trabajo en equipo, de la fuerza de la unión. Es muy linda. Y de la fuerza de la integridad. No basta con tener una virtud. Hay que cultivarla todas. Sí, porque sí. Cuando todas las cultivas, esa luz se hace imparable. Y es un trabajo de la vida. Es un trabajo que nos toma toda la vida.
Afortunados aquellos que nacieron siendo estoicos. 2 de la tarde con 46 minutos. Carlos Luis, gracias por visitar La Gracias. Lupa.